Hola, soy la química Idalia Martínez Jerónimo, soy la coordinadora de calidad de Grupo Lister y el día de hoy vengo a platicarles sobre un tema que me parece muy interesante, la hemoglobina glicada y su uso en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la diabetes mellitus. Hoy en día esta es una prueba que está siendo muy utilizada para dar seguimiento a pacientes con diabetes e incluso pacientes que no tienen diabetes o que no han sido diagnosticados, pero que se encuentran en una situación de riesgo. Al hablar de hemoglobina glicada, tenemos irremediablemente que hablar sobre la diabetes. La diabetes, como todos hemos escuchado, es una enfermedad de gran impacto a nivel mundial porque afecta a mucha población independientemente de género, raza, nacionalidad. Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa con una disminución o no en la secreción de insulina. Puede ser que nuestras células beta del páncreas no estén produciendo una adecuada concentración de insulina y eso sea lo que esté afectando, o bien que las células no responden a ella. La insulina es muy importante porque es la que permite la entrada de la glucosa a las células. Y es muy importante para toda la población, sobre todo con características de riesgo, de hacer un diagnóstico oportuno para revisar si se tiene o no diabetes. Sobre todo para evitar todas las complicaciones que esta genera a la larga o conforme se va evolucionando en la enfermedad. Muchas de las enfermedades que nosotros conocemos derivadas de una diabetes mal controlada, pues son retinopatía o alteraciones en la retina de los pacientes, por eso normalmente comienzan con el paso del tiempo y sin un adecuado control a tener problemas de visión, nefropatía, alteraciones en el riñón, enfermedades sobre todo vasculares, incluso llegando a tener pie diabético o alteraciones en los vasos sanguíneos que pueden provocar incluso la amputación de las extremidades principalmente. Es importante para poder identificar si tenemos o no diabetes, ver cuáles son los factores de riesgo que tiene la población. Generalmente esta es una enfermedad que es de tipo hereditaria y que también por algunos factores externos pudiera verse, se puede presentar, como es el caso de obesidad, como es el caso de hipertensión arterial, dislipidemias, sedentarismo. Actualmente en México la diabetes es una de las enfermedades que es la principal causa de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares, y una enfermedad de diabetes puede dar consecuencia a problemas también cardiovasculares, a problemas de hipertensión. Entonces son de las enfermedades que tienen alteraciones o que sufren por alteraciones en el metabolismo. Tradicionalmente la diabetes se ha diagnosticado con el uso de la glucosa sanguínea en ayunas. Esta es una prueba que se mide la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre por la mañana generalmente, mientras tengamos un periodo entre 8 o 10 horas de ayuno, y que asociaciones internacionales han establecido los valores o rangos permisibles para poder diagnosticar si hay o no presencia de diabetes. Anteriormente, seguramente habrían visto que los valores de referencia para glucosa eran arriba de 140 miligramos por decilitro, y hoy en día los valores de referencia que muchos laboratorios verán es de 100 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que ha originado todo ese cambio? Las asociaciones internacionales están muy preocupadas por encontrar o por diagnosticar de manera muy inmediata a pacientes que tengan diabetes o que estén en riesgo. Entonces los valores de referencia se han venido cambiando, se han venido ajustando, sobre todo a ser un poquito más bajos para poder diagnosticar a aquellas personas que estén en riesgo. Hoy por hoy nuestra norma mexicana para el diagnóstico de diabetes, la NOM 015 SSA2 del 2010, nos establece que el punto de corte para establecer diabetes mellitus es arriba de 126 miligramos por decilitro. Y el valor de referencia menor a 100 son pacientes que están con un metabolismo normal de la glucosa, y entre 100 miligramos y 126 son aquellos pacientes que tienen una alteración en el metabolismo de la glucosa, sin ser diagnosticados todavía como pacientes diabéticos. Esa es una de las pruebas que marca para el diagnóstico de diabetes. Y otra de las pruebas que se marcan es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba consiste en consumir una cantidad
establecida de glucosa y ver cómo nuestro organismo va metabolizándola. Se toma una muestra en ayunas y una muestra después de 2 horas, previa a haber ingerido 75 gramos de glucosa o 100 gramos, dependiendo lo que el médico establezca. Y a las 2 horas se va a medir en qué cantidad terminó o en qué cantidad tengo la cantidad de glucosa presente en la muestra. Entonces, pacientes que tengan arriba de 200 miligramos por decilitro de glucosa después de haber consumido esta carga, previa a una muestra de ayunas, pues nos va a decir que esos pacientes están en una categoría para ser diagnosticados como pacientes diabéticos, y aquellos que estén entre 140 y 200 son pacientes que están en riesgo. Hay una categoría que también se le ha llamado pacientes prediabéticos, que todavía no pueden ser diagnosticados como diabéticos, pero que están en una categoría de riesgo. Y abajo de 140 se considera que son pacientes con un metabolismo normal de la glucosa. Esas son las 2 pruebas que se han utilizado tradicionalmente para el diagnóstico de diabetes. Recientemente, en el 2010, la prueba que hoy les vengo a platicar, la hemoglobina glicada, por organismos internacionales fue establecida como una prueba ya para diagnóstico, seguimiento, tratamiento. Y esta prueba es la hemoglobina glicada. ¿Por qué hasta el 2010 se pudo establecer como una prueba de diagnóstico? Porque anteriormente esta prueba no estaba validada, ya que había mucha imprecisión en los resultados, había mucha imprecisión en los laboratorios, en los fabricantes de reactivo. Había incluso escepticismo de que si realmente la prueba pudiera servir o no para el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, se hicieron estudios, los fabricantes de reactivos, los laboratorios, ya estamos más regidos, están establecidos límites de variación, límites de porcentajes de error o de variación que puede tener la prueba, y se ha establecido que esta prueba ya puede ser utilizada como diagnóstico. Está validada por asociaciones internacionales. La ADA, o la Asociación Americana de Diabetes, en el 2010 ya la publicó como una prueba de diagnóstico porque ya está validada. Entonces, hoy en día ya se pueden utilizar estas 3 pruebas de laboratorio. Vamos a platicar un poquito de qué es realmente la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada se refiere a la unión que se da de la glucosa con la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está presente en todos nuestros eritrocitos y que es la encargada del transporte de oxígeno hacia todas las células. Los eritrocitos tienen una vida media, como todas las células, de aproximadamente 120 días. Entonces, durante ese tiempo de vida de los eritrocitos, la hemoglobina se puede unir a la glucosa de manera no enzimática, es decir, no requiere ninguna enzima, es una reacción espontánea, siempre se le va a estar uniendo la glucosa a la hemoglobina. Entonces, relacionando esto, entre más cantidad de glucosa tenga el paciente en la sangre, más cantidad de glucosa se le va a unir a la hemoglobina. Y lo que nosotros medimos en laboratorio es precisamente en esa muestra de sangre qué tanta glucosa está unida a la hemoglobina. La prueba la podemos llamar hemoglobina glicada, o también se puede llamar como hemoglobina A1C, por la fracción de la hemoglobina que realmente es la que se une a la glucosa. Entonces es una prueba que nos ayuda a determinar la glicación o la unión de la hemoglobina con la glucosa. Es una prueba que nos ayuda también a valorar qué tanta glucosa, como lo mencioné, ha estado unida. Esto por el tiempo de vida de los eritrocitos. Si los eritrocitos viven 120 días, que es el tiempo de vida aproximado, en promedio estamos hablando de que la hemoglobina glicada nos da un dato de los 60 días anteriores. Si sacamos un promedio de esos 120 días, cómo ha estado el valor de unión de glucosa a la hemoglobina en los 60 días previos a la toma de muestra del paciente. Pudiéramos hacer la correlación entre glucosa y hemoglobina glicada. Si yo tomo una muestra de glucosa, yo estoy como tomando una foto del día. O sea, estoy midiendo en ese momento, en ese tiempo, cómo está la glucosa del paciente. Si yo tomo una muestra de hemoglobina glicada, es como si estuviera tomando una película de los 60 días anteriores. Es decir, qué tanta glucosa ha tenido ese paciente en los 60 días previos a la toma de muestra. ¿Por qué ha sido importante y por qué lo menciono como que es una prueba de diagnóstico, tratamiento, seguimiento? Para diagnóstico, porque entre más elevado esté el valor de hemoglobina glicada,
nos está hablando de que el paciente ha tenido valores elevados de glucosa e incluso probablemente si se toma una muestra de glucosa puede ser que tenga un valor normal, porque repito, eso es del momento en el que estamos tomando la muestra. Y es importante mencionar que hay estudios que se han hecho a nivel internacional que han establecido que entre más elevada esté la hemoglobina glicada, mayor probabilidad de complicaciones hay. O sea, que se pueden presentar más complicaciones para esos pacientes. Las complicaciones que mencioné al principio, como retinopatía, nefropatía, pie diabético, enfermedades vasculares, pueden verse incrementadas si el paciente mantiene valores elevados de hemoglobina glicada. Como prueba de diagnóstico es muy utilizado o ya se empieza a utilizar más porque se ha establecido un punto de corte para la hemoglobina glicada. Aquellos pacientes que presenten valores arriba de 6.5 son aquellos pacientes que el médico tiene que valorar todos sus antecedentes clínicos e incluso correlacionar en otro día con otra prueba de laboratorio o con la misma prueba de laboratorio para confirmar, pero que ya nos está dando un valor para poder hacer un diagnóstico de diabetes mellitus, un valor arriba de 6.5%. Pacientes que se encuentren entre 5.4 y 6.4, 5.7, perdón, y 6.4, ya nos habla de un rango para pacientes que están en riesgo de presentar diabetes. Y pacientes que estén abajo de 5.7% son pacientes que tienen un metabolismo normal de la glucosa. ¿Por qué es importante para diagnóstico? Porque si se encuentra un paciente entre el rango entre 5.7 y 6.4, son aquellos pacientes que se les puede dar un tratamiento con dieta, con ejercicio, tratar de evitar aquellos problemas que sabemos que pueden dar como consecuencia de diabetes, como es obesidad, incrementar el hacer ejercicio e incluso la dieta que tiene que hacer el paciente para no caer en el rango ya de diabetes. Por eso es una prueba que es muy importante para el diagnóstico. Si el paciente presenta un valor arriba de 6.5 y en otra prueba se repite y vuelve a presentar un valor arriba de 6.5, ya es un criterio para establecer diabetes con la hemoglobina glicada. Claro que se pueden seguir utilizando la glucosa en ayunas y la curva de tolerancia a la glucosa. En pacientes diabéticos, ¿por qué es importante también esta prueba? Aquellos pacientes que ya están diagnosticados con diabetes, entonces hay que manejar el control, o hay que tener un control de esos pacientes. Como les dije, pacientes que tengan valores muy elevados de hemoglobina glicada son aquellos pacientes que pueden tener más riesgo de sufrir complicaciones a lo largo del tiempo. Entonces el médico puede establecer rangos, las asociaciones internacionales establecen rangos también para poder decir que pacientes que están entre un valor entre 6 y 7% de hemoglobina son aquellos pacientes que tienen un buen control. Pacientes que están entre 7 y 8% tienen un inadecuado control y aquellos que estén arriba de 8% son aquellos pacientes que ya tienen un mal control. Entonces al médico le puede estar indicando también qué tanto está pegado el paciente al tratamiento que está llevando para el manejo de su diabetes. Entonces esa es la importancia de esta prueba. Es una prueba que, como les comento, ya está muy estandarizada. En el laboratorio es importante cuando un paciente ya está en un tratamiento, en un seguimiento con una prueba de hemoglobina glicada, que siempre se la repita en el mismo laboratorio. ¿Esto con qué fin? Para evitar cambios en las metodologías. Hay diferentes metodologías para la determinación de hemoglobina glicada, pero es importante que el paciente siga un mismo protocolo de estudio. Es importante también que se valore si la prueba de hemoglobina glicada está aprobada o sigue los estándares de la NGSP. La NGSP es un programa de estandarización de la hemoglobina glicada que surgió en Estados Unidos buscando, como les decía anteriormente, la estandarización de esta prueba. El NGSP es un programa por el cual tienen que pasar todos los reactivos, todos los laboratorios, tienen que estar validados por este programa porque es el que marca los criterios de variación para ver si la prueba realmente está siendo precisa
confiable para hacer una medición adecuada de la hemoglobina. Entonces es importante que cuando acudan a un laboratorio verifiquen que el método que se esté utilizando esté validado por la NGSP, que es el método que establecen los organismos internacionales para poder validar el uso de hemoglobina glicada. Esa es la importancia de esta prueba. Es una prueba, como comento, que se puede utilizar tanto como seguimiento, tratamiento y pronóstico de un paciente con diabetes mellitus. Es importante, al hablar de hemoglobina glicada, también tomar en cuenta las interferencias que pudiera tener esta prueba. Como les mencioné, la hemoglobina glicada es la unión de la hemoglobina de nuestros eritrocitos a la glucosa presente en la sangre del paciente. ¿Cuáles interferencias pudiera haber? Como estamos hablando de eritrocitos, todas aquellas afecciones que pudieran sufrir estos nos va a traer una interferencia o una alteración en la prueba. Cuando hablemos pacientes que tengan anemias hemolíticas, donde hay una destrucción masiva de eritrocitos por diferentes causas, nos puede provocar un resultado falsamente disminuido. Pudiéramos encontrar hemoglobinas glicadas bajas sin que realmente ese sea el valor que esté presentando el paciente, sino que se debe a que los eritrocitos no viven los 120 días que les mencioné como su tiempo de vida promedio. Otra interferencia que pudiera haber son aquellos pacientes que han sufrido recientemente transfusiones, porque hay una alteración en la concentración de los eritrocitos presentes. Aquellos pacientes que han sufrido alguna hemorragia, pacientes también que tengan alguna anemia por deficiencia de vitamina B12, pacientes con deficiencia de hierro, se ha encontrado una sobrevida un poquito más alargada de los eritrocitos y entonces esos pacientes van a tener valores falsamente aumentados. Se ha encontrado también en diversos estudios que la hemoglobina glicada aumenta un cierto porcentaje conforme avanza la edad. Entonces, en pacientes arriba de 60 años se considera que hay un aumento del 0.4% por cada año que va pasando. Entonces es importante tomar en cuenta también la edad del paciente. Es importante, las pacientes embarazadas, generalmente hay otro tratamiento o otras pruebas que se utilizan para diagnóstico de diabetes. Eso tiene que ser valorado por el médico si es que quiere utilizar la hemoglobina glicada para poder diagnosticar presencia de diabetes. Es importante también tomar en cuenta algunos tratamientos que esté tomando el paciente. Aquellos pacientes que estén tomando ácido acetil salicílico en valores de 4 gramos por día, estar tomando esta medicación puede aumentar la concentración, el valor también que encontremos de hemoglobina glicada. Pacientes que estén esplectomizados también o que se les haya retirado el vaso, también van a tener alteraciones en la hemoglobina glicada, porque el vaso es el que nos ayuda a poder eliminar a todos esos eritrocitos que ya cumplieron con su periodo de vida. Entonces los eritrocitos tienen una sobrevida más larga. Entonces la hemoglobina glicada va a estar todavía un poquito más aumentada en ese tipo de pacientes. Aquellos pacientes que sufren de insuficiencia renal también pudieran tener alteraciones en el valor de hemoglobina glicada. Es importante que todas estas interferencias, cuando se presenta o las presenta el paciente, sean valoradas por el médico para poder hacer una interpretación adecuada del valor que se está obteniendo de la hemoglobina glicada.